recién cantábamos, aunque no pueda ver, está sobrando. Qué lindo de que a los hijos de Dios no nos limita una realidad física para decir en quién creemos y cuáles son nuestras convicciones, ¿sí? Aunque quizás yo no lo pueda ver, yo sé que mi Dios está obrando, yo sé que mi Dios es victorioso y yo sé que en Dios yo tengo la victoria. Y en esta tarde quiero hablarles un poquito de eso. Quiero hablarles del Dios sin límite. Allí acompáñenme al libro de Hechos 6 y parte del 7. No vamos a leer todo Hechos 7 porque es bastante largo. Yo estimo que más de uno ha leído este pasaje y conoce esta historia. Quiero hablarles de Esteban, ¿sí? Allí en el capítulo 6 nos habla de quién era este hombre. En los primeros versículos tenemos que había surgido un problema allí en la iglesia primitiva, ¿sí? Que las viudas de los griegos eran descuidadas. Entonces se elige a diáconos porque los discípulos no daban abasto con todo el trabajo del servicio y de predicar la palabra. Y uno de estos hombres elegidos es Esteban. Allí en el versículo 3 dice: busquen, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces Esteban no era un hermano más. Si bien era una tarea que quizás podemos considerar sencilla, como servir a una mesa, pero en el reino de Dios no hay una tarea sencilla o una tarea menor, ¿sí? Y por eso es que Dios busca y anhela que seamos personas llenas de su Espíritu Santo, personas sabias, diligentes. Y ya para el versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y a partir del capítulo 7 vemos que ya el sumo sacerdote le pregunta a Esteban y le dice: ¿esto es así? Y ahí comienza Esteban su defensa. Vemos, hay una larga defensa, pero realmente impecable. Podemos ver allí como un resumen del Antiguo Testamento en tan solamente unos versículos. Y me gusta porque Esteban no solo se defiende, sino como que de cierta forma dice como un alegato en contra de las personas que lo estaban culpando. Pero vamos a ver entonces quién era un poco este hombre. Vemos que era un diácono, Esteban, y su nombre significa corona. Y yo digo que justo su nombre, porque este era un hombre coronado de gracia, de sabiduría, del Espíritu Santo para hacer su tarea. Y me gusta cuando dice que él hacía, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¡Wow! Qué fiel y qué grande que es Dios, que aún con una persona que sirve a una mesa, Él lo llena de dones. No le da el don solamente quizás de servicio, sino que le dio un don de sanidad, un don de sabiduría. Y eso me hace pensar, quizás no tiene que ver mucho con lo que yo quiero hablarles hoy, pero hoy meditaba
que Dios mira esa fidelidad en el servicio. Aunque sea servir una mesa, cuando lo hacemos de forma diligente, lo hacemos con responsabilidad, con gozo, con gratitud, Dios premia esa fidelidad, ese servicio, y lo premia con aún más dones, ¿sí? Así que le animo a que en este tiempo se levanten, Esteban, que quizás están en un lugar oculto que nadie ve, porque quizás no muchos veían quiénes servían a la mesa, pero Dios lo veía, y Dios vio un corazón fiel y le dijo: toma más dones, yo te voy a usar para no solo que sirvas la mesa, sino para que muestres mi poder. Y este hombre, aún viviendo en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, comenzó a tener algunos problemas. Si no le pasa que cuando uno parece que está encendido ahí con todas las pilas, dice: Señor, ¿qué cosas estás haciendo en mi vida? Empiezan las pruebas, ¿sí? Y a este hombre le pasó que se levantaron personas en contra de él, acusándolo. ¿Por qué? Porque a muchos les molestaba escuchar la verdad, a muchos les molestaba lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Y no solamente que les bastó con confrontarlo, sino que llamaron y consiguieron personas que hablen en contra de él y que levanten un falso testimonio, y Esteban fue llevado al concilio. Y allí, frente a los ancianos y autoridades religiosas, a Esteban se lo acusó de 4 cosas. Allí en el 6:13 leímos que a Esteban se lo acusa de blasfemias contra el lugar santo, es decir, contra Jerusalén. También blasfemias contra la ley. En tercer lugar, en el versículo 14, se lo acusa de que Jesús iba a destruir ese lugar, o que sus seguidores iban a destruir ese lugar, el templo, ¿sí? Y en cuarto lugar, de que ellos iban a cambiar las costumbres que Moisés les dio. Y en esta tarde quiero hablar de 4 aspectos de Dios que no lo limitan, ¿sí? Por eso titulé esta palabra Viviendo al Dios sin límites. Y en primer lugar quiero hablar de que a Dios no lo limita, o su relación no se limita con nosotros. Y no vamos a leer todo el capítulo 7, yo le animo a que después lo pueda leer en su casa, pero esta primera acusación, que Esteban estaba blasfemando contra Jerusalén, contra la tierra santa, ¿sí? Y Esteban allí en el versículo, algunos versículos con los que él refuta esto son el 12, el 5, el 7, el 15, el 33. Pero Esteban comienza diciendo allí en el 2, por ejemplo: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios les trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces Esteban le dice: yo no estoy blasfemando contra esta tierra santa, porque Dios no se limita a orar solamente en Jerusalén. De hecho, la primera persona que Esteban les menciona es Abraham, el padre de los judíos. Y les dice: a ver, muchachos, Dios llamó a Abraham en Mesopotamia. Si vamos al primer versículo en Génesis que menciona a Abraham, Abraham todavía no estaba en Harán. Abraham todavía no había pisado tierra prometida, y Dios le da una promesa. Le dice: salí de tu casa y de tu parentela, que yo te voy a llevar a un lugar, te voy a heredar una tierra, y comienza a darle promesas a Abraham. Pero todo eso fue antes de que Abraham salga de allí de Mesopotamia. Entonces vemos que Dios no se había limitado a orar solo en Jerusalén, ¿sí? Y Dios no se limita a orar solamente en nuestro presente o en una cierta parte de nuestras vidas. Yo pensaba que si Dios ya pensó en Abraham de cuando él estaba en Mesopotamia, Dios pensó en nosotros aún antes de que llegásemos a sus caminos. Me encanta pensar de que Dios algún día pensó en vos, soñó con vos, pensó en los propósitos con vos. Antes de crearte, Dios ya había
te había imaginado de tal forma, dijo, a esta persona le voy a dar tal y tal talento, tal don, y yo voy a hacer esto de esta persona, le voy a dar tales promesas. Dios no se limita a un tiempo, no es que cuando vos llegaste a Él dijo, bueno, a ver qué hacemos ahora con este que llegó. Dios ya te había pensado, ya te había soñado, te había dado un propósito. También vemos en esta historia que la relación de Dios con nosotros no se limita en dónde estamos ahora, sino con quién estamos. Nosotros estamos con Dios. Y eso no nos tiene que limitar para nada, hermanos. No podemos limitar su obrar, aun si hoy en día no estamos en nuestra tierra prometida. Si no estamos en el lugar donde Dios nos prometió que íbamos a llegar, no importa, vamos con Dios, es nuestra seguridad y eso no va a impedir que Él obre. También Esteban les menciona a José, allí en el versículo 9, le dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, esa es la diferencia. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y pensaba que Dios estuvo con aquel que pensaban olvidado, con aquel que lo daban por muerto, aquel que muchos consideraban un esclavo más. Quizás algunos pensaban de que José era un miserable. Pero me encanta que Génesis en reiteradas ocasiones dice, pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Entonces vemos que la relación de Dios con nosotros no depende de nuestra condición actual, sino depende con quién estamos y a quién tememos. Me gustaba que José no temía tanto a Egipto, sino en su corazón temía a Dios. Pero no ese temor de miedo, sino esa reverencia de que él decía, yo voy con Dios, yo voy con mi Dios, con el Dios de Israel, y Él no me va a abandonar, Él algo va a hacer, ¿sí? Y José en su vida misma no se limitó a una condición de preso, a una condición de esclavo, a una condición de que quizás mentiroso, que después lo culparon de algo que él nunca hizo. Él sabía que Dios estaba con él y él no limitó el obrar de Dios en su vida. Después Esteban sigue mencionando algunos más que no vamos a entrar en mucho detalle, pero él les menciona allí en el 7, 15 y 16 a Siquem, ¿sí? Y les dice, pero Jacob y su familia fue enterrada en Siquem. Siquem es la capital de Samaria y los judíos detestaban bastante a los samaritanos y tenían allí un problema con Samaria, y Esteban les dice, pero ahí en Samaria fue enterrado Jacob, su familia. Les recuerda a Moisés allí en los versículos 29 al 34 y les dice, pero Dios se encontró Moisés se encontró con Dios en el desierto. Se encontró en Madián, en tierra lejana, en tierra extranjera, no se encontró acá en Jerusalén. Y Esteban los que les quería decir, muchachos, Tierra Santa no es Jerusalén. La Tierra Santa es y representa cualquier lugar donde hay un encuentro con Dios. Estos hombres se encontraron con Dios fuera de Israel y Dios hizo grandes cosas en su vida. ¿Y cuál es la palabra de Dios para nosotros en esta noche? No importa dónde te encuentres, en qué parte de tu carrera, no importa si vos recién estás iniciando quizás tu caminar con Dios, no importa si ya llevas varios años, no importa si quizás venís de un fracaso y te estás levantando y crees que Dios ya no puede obrar, o quizás ya estás en tu tierra prometida y quizás ya vas más avanzado en la carrera. Estés donde estés, te encuentres donde te encuentres, la relación de Dios no se limita, ¿sí? No hay una etapa en nuestras vidas que podamos decir ahora Dios va a obrar. No. El poder de Dios está disponible y Dios está dispuesto a obrar, hermanos, en cualquier situación y circunstancia. En segundo lugar, vemos de que Dios no se limita, o su palabra no se limita. Allí en los versículos 38
51 hasta el 55, vemos la refutación de Esteban en cuanto a esto, a que él se le acusaba de que él estaba blasfemando en contra de la ley. Y la ley, la palabra de Dios, podemos decir, es mucho más que simples palabras, es mucho más que quizás reglas, como algunos quizás pueden pensar, es mucho más. Y me encanta lo que Esteban les dice allí en el versículo 39. Dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, hablando de la palabra, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esteban les dice, ustedes me dicen a mí blasfemo, que estoy blasfemando en contra de la ley. Pero todos ustedes, sus antepasados, tuvieron la ley y la despreciaron. En sus corazones, sus padres prefirieron seguir a Egipto. O sea, prefirieron irse para otro lado, prefirieron irse atrás antes de que seguir la palabra de Dios. Y ustedes me acusan a mí. Y ahora ellos estaban desechando la ley, ellos estaban desechando la palabra de Dios. Y les voy a pedir que busquen en Jeremías 31:3, si lo pueden poner en la pantalla. Me encanta este pasaje que está en el Antiguo Testamento, pero es para hoy, para nosotros. Jeremías 31:33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que les estaba diciendo Esteban es, muchachos, ustedes están pensando así, la palabra de Dios es mucho más. Dios vino a no solo darnos un libro de papel, no se limiten a esto, porque la palabra de Dios está en sus corazones. La palabra de Dios no son simplemente reglas con las que ustedes tienen que juzgar, sino la palabra de Dios es vida, y ustedes la están limitando. ¿Y cuántas veces nosotros limitamos a la palabra de Dios? Hay mucha gente que la usa como amuleto, ¿sí? O bueno, si yo la tengo abierta en tal capítulo, bueno, me da seguridad, ¿sí? O voy a estar en paz. No es un amuleto, ¿sí? Muchos quizás hasta tienen miedo de leer ciertos capítulos o ciertos libros de la Biblia. Y hermanos, esto no es solo un libro. No, la Biblia no es solo un libro, no son solo palabras, no son solo reglas, sino es la palabra de Dios, es el pan de vida, es el poder que Dios nos dejó, es el mensaje que Él nos dejó para nosotros. Hay mucha gente que parece irónico, ¿no? Pero capaz que está, ay, Dios no me habla, Dios no me habla, o no sé, siento que no puedo escuchar la voz. Y tiene en su mano el mensaje divino. ¿Cómo Dios no te va a hablar si Él inspiró esto para vos? Allí en 2 de Timoteo 3:16 tenemos todo aquello que la palabra de Dios hace en nosotros, que tiene, vamos a leerlo. Acá, toda escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? ¿Es un libro con hojas? No. Es la palabra de Dios que nos redarguye, que nos corrige, que nos enseña, que nos guía, que nos instruye en la justicia de Dios. Y podríamos hablar tanto de lo que la palabra de Dios hace, pero en esta noche algo cortito que te quiero dejar es: no limites el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, ¿sí? Para destruir mentiras, para romper todo engaño del enemigo. ¿Cuánta gente vive engañada porque no permite que la palabra de Dios entre en nuestros corazones? ¿Sí? Valoremos el mensaje. Dios hizo tantas cosas para que hoy tengamos su mensaje en nuestras manos. Levantó a tantos hombres, los libró de tantas cosas para que el mensaje no se pierda.
La palabra de Dios ha sido uno de los libros más atacados a lo largo de la historia. ¿Pero por qué? ¿Por las hojas? No, por el mensaje que tiene, porque es poder de Dios, porque es poderoso. Y estos hombres sabían el poder que tenía esta palabra en la boca de Esteban, y por eso se habían levantado en contra de él. Vamos a ver en tercer lugar que a Dios no lo limita un lugar físico. La tercera acusación que le hacen a Esteban es que él estaba blasfemando contra el templo, ¿sí? Y allí en el versículo 44 tenemos que dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, en cuanto dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y qué loco pensar de que esta gente limitaba a Dios a un templo. Miren, si Dios, siendo tan grande, se iba a limitar a orar dentro de 4 paredes. Y muchas veces nosotros corremos ese riesgo de pensar: no, yo necesito ir a la iglesia porque Dios allá me va a hablar, allá me va a dar un toque. Sí, Dios obviamente que acá se mueve su espíritu, pero en tu hogar también. Vos en tu hogar podés buscar de Él, podés buscar de su presencia. Y Esteban les estaba diciendo, de hecho el templo o el tabernáculo Dios lo levantó en el desierto, en el medio del desierto, y se iba moviendo. Jamás, recién ahora está fijo en Jerusalén. Pero Esteban les dijo: el tabernáculo que ustedes tanto dicen que yo blasfemo anduvo por el desierto. Y hermanos, creo que este año más que nunca hemos aprendido de que a Dios no lo limitan 4 paredes. Nos tuvimos que congregar o buscar más a Dios en nuestros hogares. Qué lindo es cuando podemos encontrar a Dios en nuestros trabajos, en el auto, cuando vamos manejando, en la bici, en la calle, cuando Dios quizás nos da una palabra, nos habla a través de algo. Pero Dios jamás se limitó dentro de 4 paredes. Y no quiero con esto despreciar o quitar importancia al templo de Dios, pero no lo limitemos. ¿Sí? No esperemos que Dios quizás haga el milagro que tanto estás esperando que lo haga justo acá, porque quizás puede obrar en tu casa. ¿Cuántos hermanos nos han contado en esta pandemia de que Dios hizo milagros en sus vidas y físicamente no estaban en este lugar? ¿Por qué? Porque no limitaron el obrar de Dios a un solo lugar. En Isaías 66:1, si lo pueden buscar, Isaías 66:1. Acá. Este es el versículo que Esteban les menciona allí casi al final de su discurso. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono. No dijo el templo es mi trono, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Sí, Dios es tan grande que no podemos limitarlo. Amén. Y en cuarto lugar, su espíritu no se limita. Su espíritu no se limita. Allí en los versículos 51 al 53, Esteban dice: duros de cerviz, cabezas duras, les dice, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, y así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, y de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ustedes que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. ¿Sí? Vemos entonces de que ellos estaban limitando, más que limitando, resistiendo, le dice Esteban, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y la acusación de que ellos le hacían a Esteban eran de que
estos seguidores de Jesús vinieron a cambiar las tradiciones y vinieron a cambiar las costumbres que les había dejado Moisés, ¿sí? Pero Esteban les dice que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo, ¿sí? A la revelación de Dios. Ellos mismos eran los que quizás queriendo defender estaban violando las leyes que ellos pretendían defender o guardar, ¿sí? Y mientras vayan buscando Efesios 4:30, ¿pero qué limita al Espíritu Santo hoy en día? Quizás cuando llevamos una vida de desobediencia, una vida alejada de Dios, cuando dejamos de lado al Espíritu Santo. Me gustó algo que el día domingo estuvimos hablando con los adolescentes del Espíritu Santo, de esta tercera persona, y uno de Zaida creo que dijo en un momento, dice, entristecemos al Espíritu Santo cuando lo dejamos de lado, cuando vivimos como si Él no existiera. Y yo decía, wow, ¿cuántas veces vivimos como si el Espíritu Santo no existiera? Viviendo como que su poder no fuera suficiente. Vivimos sin ver su manifestación, porque quizás nos acostumbramos a la rutina o nos acostumbramos a vivir así. Pero qué feo, qué triste. Y ellos decían, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo es una persona. Y aquí tenemos este versículo, que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Sí? Limitar al Espíritu Santo, limitar su obrar. Y estas personas estaban limitando, se estaban limitando a una costumbre, a una tradición. Y qué triste también es eso cuando vemos personas que se limitan a una costumbre que, digamos, no tiene nada que ver con la fe que profesamos, ¿sí? Este año, de hecho, tuvimos que romper con varias estructuras. Yo pensaba, esto de la iglesia virtual, de congregarnos virtualmente, a más de uno yo estimo que le costó entregar esta costumbre de venir al templo. Más de uno se resistió, ¿sí? Pero tenía que llegar el cambio. Esteban les estaba diciendo, llegó un cambio, porque tenemos el Espíritu Santo, no pueden vivir igual. O sea, vino Jesús, o sea, no podemos quedarnos con las costumbres que nos dejó Moisés. Y por ahí pensaba en estructuras o cuando nuestras justamente estructuras o costumbres limitan a Dios, ¿cuántas veces nos perdemos su obrar? Si Dios nos libre de caer en esa religiosidad de que quizás una costumbre lo puede limitar. ¿Sí? O que yo intento decirle, no, hasta acá Dios, porque acá ya empiezan mis costumbres o mis formas. Que Dios nos libre de eso, ¿sí? Y me encanta, ya para ir concluyendo, cómo termina esta historia, no para Esteban, porque para Esteban termina bastante mal, él es apedreado, ¿sí? Pero me gusta lo que él dice allí en el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban no tenía puesta su vista en lo que estaba sucediendo en la tierra. Esteban no se limitó aún a esa situación con bastante presión. Imagínense todas las autoridades, el sumo sacerdote, el concilio, cuestionando tu fe. Y él sabiendo que eso no iba a terminar bien. Pero él dijo, yo voy a ver los cielos, yo voy a ver lo que mi Dios quiere hacer acá. Y él que vio cielos abiertos. ¡Wow! Qué lindo que Dios no se limitó o Esteban no se limitó a aquello que él estaba viviendo, sino dijo, yo quiero más, aún en esta situación límite de mi vida, yo quiero más, tiene que haber más. Él miró a los cielos y vio cielos abiertos. Y quizás hoy muchos te pueden decir, pero mira la situación que estás atravesando, pero todavía no llegaste a donde Dios te quiere llevar.
Y vos le podés decir, yo veo cielos abiertos. Yo veo a mi Dios obrando. Y yo sé que aún en esta situación, Dios está obrando. ¿Sí? Y una vez, no recuerdo quién, al comenzar un culto dijo, no oremos para que Dios abra los cielos, porque los cielos ya están abiertos. Jesús vino a romper esa brecha que nos separaba de Dios Padre, pero que ahora tenemos toda la libertad para ir delante de su trono. Hermanos, ¿qué nos puede limitar hoy? ¿Qué puede limitar al obrar, al poder de Dios? Nada. No lo puede limitar una situación, si una situación terrenal. Esteban dijo, Dios le habló a Moisés en Mesopotamia, después en el medio del desierto. Al llegar, Dios le habló aún sin tener un hijo. Dios pensando mucho más allá y un hombre creyéndole. Personas que no se limitaron a un lugar físico. Esteban diciendo, Tierra Santa es donde yo me encuentro con Dios. Si todos sus padres se encontraron con Dios fuera de este lugar, entonces no limiten a Dios. No limitemos a su Espíritu Santo. ¡Wow! Es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esta semana pensaba esto de que el Espíritu Santo no anda por ahí o no anda en un lugar, está en vos. Está en vos, está en vos. Y eso lo tenés que creer y tomar mano de eso. Decir, Espíritu Santo, si vos estás acá, lo que puedo vivir con vos. No me puede limitar nada. No limitemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, tiene poder para penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, para derribar mentiras del diablo, para obrar con poder. No descuidemos en este tiempo su palabra, hermanos, y no limitemos a Dios. Allí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos y que podamos buscar junto a este Dios sin límite, a este Dios que jamás se vio limitado, porque nadie puede detener su obrar. Solo vos podés decir quizás, Señor, hasta acá. Pero hoy en esta noche no hay de esos. Señor, hoy en esta noche no hay de aquellos que te quieren poner un límite. Señor, hoy yo no te quiero poner un límite por el lugar donde yo me encuentro. Quizás nos encontramos atravesando una pandemia súper difícil, compleja. Pero mi Dios es más grande, mi Dios es más poderoso y mi Dios no se va a limitar a orar en una pandemia. Gloria a Dios por todos los testimonios que hoy podemos contar. Señor, te damos gloria por las personas que se han convertido en este tiempo, por las familias que has decidido restaurar en este tiempo, por las personas que has atraído acá, por las personas que has sanado. Señor, nunca te limitó un tiempo específico en la historia. Señor, en esta hora no queremos limitar a tu Espíritu Santo a obrar en nosotros. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, nos quedamos cómodos y decimos, sí, lo que viví hasta acá estuvo lindo. Pero no queremos, Señor, desmerecerte, Espíritu Santo. Queremos ver tu obrar en este tiempo. Queremos ver obrar tu poder, ver las manifestaciones tuyas. Señor, irrumpe nuestras vidas con poder. Muéstranos cuán grande eres y cuánto te necesitamos y aún cuánto nos falta ver. Cuánto nos falta ver, Señor. No queremos limitarte, quizás a lo que hemos vivido o a pensamientos nuestros. Señor, no queremos limitar el obrar de tu palabra. Señor, cada día queremos ir a ellas expectantes. Señor, diciendo, ¿qué me vas a hablar hoy, Señor? ¿Cuál es esa porción de tu palabra que me vas a entregar hoy? ¿Cuál es ese pan de vida que me vas a entregar hoy, que va a llenar mi corazón, que va a saciar mi ser? Señor, no queremos desmerecer tu palabra, porque es poder de Dios, es poder de Dios. Gracias por tu presencia, Señor. En esta hora queremos mirar como Esteban a los cielos y decir,
Hoy nada te limita. Hay cielos abiertos sobre mi vida. Hay cielos abiertos sobre mi ciudad. Hay cielos abiertos sobre Argentina. Sin importar lo que digan. Sin importar lo que digan. Hay cielos abiertos sobre mi vida, Dios. Y nada me va a limitar. Hoy quiero vivir a ese Dios sin límites, Señor. Vivir esa plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Señor. Tú eres poderoso. Señor, y te alabamos y te damos la gloria a ti. Te amamos, Señor. Gracias. Gracias por pensar en nosotros y porque podemos ser parte de lo que querés hacer. Tú nos haces parte, Señor, aún sin merecerlo, aún cuando no hicimos nada. Pero tú nos haces parte, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.